Hola a todos y gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros el padre Juan Adrián Hernández, vicario parroquial de San Cayetano, Así es. y viene a hablar un poco sobre la importancia de este pasaje del Evangelio de Juan 6, ¿verdad? Un pasaje verdaderamente profundo y hermoso para nosotros los católicos Correcto. y que ha sido también muy importante para usted, para su vocación como sacerdote, ¿verdad? Y sobre todo desde la luz de la nota pastoral del arzobispo titulada Tú tienes palabras de vida eterna, en la que habla sobre la importancia de la Eucaristía, la enseñanza de Jesús mismo acerca de su presencia real en la Eucaristía, como nos cuenta el Evangelio de San Juan. Padre, gracias por No, acompañarnos. hombre, muchísimas gracias y bienvenidos a todos aquellos que van a estar aquí escuchando este pequeño momento. El día de hoy verdaderamente fue una gran dicha para mí. Esta, esta pequeña nota pastoral que hizo nuestro querido arzobispo Aquila verdaderamente me llegó a mí de muchas maneras. Sí, cuéntenos un poco porque sé que este pasaje fue muy importante para usted. Claro, ciertamente. Para mí lo que es este capítulo de Juan 6 tiene un lugar muy especial cerca de mi corazón, Vladimir. Cuando yo empecé mi conversión, es importante decir que estaba siempre entre dos fes, la fe de mi madre y la fe de mi padre. ¿Sí? Hubo un momento en el cual, pues, al igual que seguramente muchas personas que lo están viendo, no sabía si Dios existía. De repente llegué al punto de decir, ok, Dios existe, pero ¿dónde? Y fue desde este momento cuando, hablando con un párroco, me mostró este pequeño pasaje. Y a veces, Vladimir, no podemos entender perfectamente lo que dice a veces la palabra, ¿no? A veces como que cuando vemos la Biblia dices, oh, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? ¿No? Pero para mí este capítulo de Juan 6 a mí me ayudó muchísimo para mi conversión. En un momento llega un momento en en mi vida, donde tengo que elegir entre ser católico o ser mormón, ¿sí? Y fue donde, yo creo que fue donde el Espíritu Santo que me ayudó verdaderamente a crecer en la fe. Hubo una parte muy específica, Vladimir, cuando los discípulos que seguían a Jesús verdaderamente lo seguían a Él. Pero hubo una acción específica cuando dice, esta es mi carne, esta es mi sangre, ¿sí? Yo soy el pan de vida. Si no comes mi carne y no ves mi sangre, no tienes vida en mí. Una parte de este evangelio, en Juan 6, Jesús verdaderamente les da esta verdad. Y muchos de los discípulos, cientos de ellos, se quedaron pasmados, de decir, hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque a veces se nos llega a olvidar que los contextos, al igual como nuestro contexto ahorita en nuestra sociedad es muy diferente que 50 años atrás, también el contexto era un poquito diferente 2000 años atrás. Había personas, había grupos de personas alrededor donde vivía Jesús, donde verdaderamente comían y bebían sangre de los enemigos que atacaban. Por eso, para Jesús, decir estas palabras y para los discípulos escucharlas, la palabra nos dice que fue difícil para ellos. Fue algo que fue completamente tremendo decir, espérate, incluso hasta uno de ellos le dice, no, seguramente estás tratando de decir esto. Y es ahí cuando escuchamos las palabras que muchas veces las escuchamos pero no las entendemos. Amén, amén te digo. ¿Sí? Es una palabra irrevocable que se utiliza perfectamente para decir esto es y no va a cambiar. Por eso vemos que muchos de los discípulos en ese momento se alejan y dicen, esto es muy difícil, no puedo. Algo que me interesó mucho a mí, Vladimir, verdaderamente fue cuando Jesús se voltea a los 12 y mirando exactamente a los 12 le dice, tú también, ustedes también me van a abandonar. Y es ahí cuando mira a Pedro y Pedro con sus palabras le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vladimir, esto para mí en ese momento, créeme que sentí una fuerza, algo dentro de mi corazón que ardía perfectamente en alineamiento con el corazón de Cristo.
Y yo creo que ese ha sido siempre mi moto, ¿sí? Señor, deja que mi corazón lata al mismo ritmo que el tuyo. Por eso cuando nuestro querido padre espiritual Samuel Aquila, nuestro arzobispo aquí en Denver, saca esta nota, me trae a mi pasado y me trae todo esto y digo, wow, qué padre poder encontrar algo que verdaderamente es fundamental para nuestra fe. Sí, sí, es el centro, bien como enseña la iglesia, la Eucaristía, es el centro de nuestra fe, ¿no? Fuente y Correcto. cumbre de la vida cristiana. Entonces, en realidad, el arzobispo quiere decir, volvamos a lo esencial, ¿verdad? Sí, Que la Eucaristía sea de nuevo el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe, y que en realidad quiere que todos entendamos de qué se trata, ¿verdad? así es. Y precisamente por eso publica esta nota pastoral. Dentro de un poco vamos a entrar un poco en los detalles del pasaje de Juan 6, ¿verdad? Y de por qué sus discípulos lo rechazan, como usted bien decía, cuando él dice que tiene que comer su sangre o tiene que comer su carne y beber su sangre y todo eso. Pero primero pongamos un poco el contexto, padre. Claro, ¿Qué ok. diría, ¿Por qué diría que este tema es tan importante, ¿no? Para nuestra sociedad, para los hispanos. Claro. Recuerdo muy bien, Vladimir, cuando hablamos 3 años atrás, que estábamos hablando de esta nota que salió, ¿no? Donde nos decían que una tercera parte de los católicos eran los que creían, pero 2/3 partes eran aquellas que verdaderamente no creían en la presencia de Dios. Crean que era Esto fue algo, simbólica. exactamente, esto verdaderamente a mí me impactó. Pero ahora que soy sacerdote, por gracia de Dios, ¿sí? Puedo ver esta realidad más profundamente, incluso en mis propias parroquias. Como comienza esta nota pastoral y nuestro arzobispo estando cerca de los corazones de cada uno de sus feligreses que creen en Cristo, que buscan a Dios y que caminamos con Dios, se da cuenta de esta gran crisis, ¿no? Y es por eso que esta nota pastoral comienza ensamblando y dice la verdad única que Cristo nos deja en la Sagrada Escritura. En Juan 6:35 nos dice, yo soy el pan de vida, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y es que, Vladimir, ahorita si verdaderamente somos honestos, muchos de nosotros a veces no dejamos a Dios entrar a nuestros corazones, ¿sí? Y mucho menos todavía, si no lo dejamos entrar espiritual, mucho menos físicamente, ¿sí? Esta crisis de fe que nos dice nuestro querido arzobispo es verdaderamente verdad, es algo que está afectando a cada uno de los católicos alrededor del mundo, ¿no? En lugar de parecernos más a Jesucristo, más a Dios, porque recuerden, nos dice la palabra de Dios que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en lugar de parecernos más a la imagen y semejanza de Dios, nos estamos asemejando más a este mundo. Sí. Y veo, padre, por ejemplo, estas estadísticas, no sé qué tanto estén basadas en, vamos a decir, en angloparlantes, hispanohablantes, ¿no? O si hay alguna diferencia. Creo yo al menos que se ve una diferencia en que nuestro pueblo hispano aún tiene una fe más profunda, que quisiera decir yo, en la Eucaristía, Claro, que creo que se ve, por ejemplo, en el hecho de que no todos reciben la comunión, ¿no? claro, Al ir a misa. ciertamente. Como que aún existe esta idea de que es algo sagrado, ¿no? Y si no estoy en estado de gracia, pues no puedo recibirla. Oh, sí, perfectamente. Y es algo que yo he podido ver en mis propias parroquias donde yo estoy o en las que he participado también en mis 10 años. ¿Sí? Es interesante poder ver que cuando vas tú a una misa donde se habla español, muchas de las personas no se acercan a comulgar, ¿sí? Ya sea porque verdaderamente entienden algo que es algo muy profundo. Y es que uno puede entender, ya sea por tradición o porque me lo ha dicho mi abuelita, ¿sí? De que estoy viviendo en estado de pecado mortal. Y es algo muy hermoso poder ver ahí, ¿no? De decir, el día de hoy no puedo acercarme a ti, Señor, pero te reconozco. Por eso siempre,
cada vez que puedo, les recuerdo a los feligreses que incluso no recibir al Señor le estás dando gloria. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que te hace falta algo para continuar. Y no es Dios, no es Jesucristo que te está diciendo, hey, porque no estás en pecado, porque no estás en estado de gracia, no te voy a aceptar. No, al contrario, es como un padre que verdaderamente te dice, ánimo, sí se puede. ¿Sí? La mediocridad que existe en este mundo, Jesucristo la rechaza y dice, no, yo sé que puedes hacer algo mucho mejor. Sí, y precisamente hablando de eso, quizá muchas veces haga falta recordar recordar a las personas el hecho de que, oigan, pues quizás no estás en estado de gracia o está en un estado que no le permite recibir la comunión. Vamos a ver cómo se puede arreglar ese estado para que puedan comulgar, ¿no? Para que puedan Claro, recibir. O sea, si es verdaderamente Jesús, el cuerpo de Cristo, si la Eucaristía es el cuerpo de Cristo y viene y desea unirse a nosotros y es el tesoro más grande de nuestra fe, claro. no podemos quedarnos indiferentes, no podemos ser indiferentes. Como que debe ser la actitud de decir, vamos a encontrar una manera de resolver esta situación, ¿verdad? Porque Cristo desea que yo lo reciba y porque yo deseo recibirlo a Él. Claro. Y algo que es importante reconocer y recordar es de que las grandes catedrales alrededor del mundo y las más hermosas que tenemos, hasta la capilla más humilde, se han consagrado ese lugar y creado, ¿sí? Construido para poder salvaguardar lo más importante que tenemos. ¿Y qué es lo más importante, Vladimir? Eucaristía. La Eucaristía, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que se queda con nosotros. Hay muchas cosas, querido Vladimir, que cuando leemos Juan 6, tantas cosas en la Sagrada Eucaristía hacen clic. Y también incluso con la misma palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. ¿Sí? No tengas miedo. ¿Sí? Algo que se me hace muy interesante, Vladimir, es de que nuestro arzobispo nos dice que aquí recuerda las palabras, ¿no? que dijo el Santo Papa cuando fue a Alemania y les dijo verdaderamente, hay que reconocer con humildad que hay algo que tenemos que trabajar, que es esta crisis de fe en el occidente. Y claro, Vladimir, esta crisis como tal la podemos ver, ¿sí? Hay muchos de nosotros que nuestros corazones se han entibiado bastante, que ya no hay esa acción que podemos dejar que Dios entre a nuestro corazón y que desde ahí hable. A veces incluso en la misma tolerancia que platicamos, ¿no? Esa tolerancia de decir, no, pues me tienes que aceptar tal y como soy. Jesús te acepta tal y como eres, pero también te anima a que no te quedes en esa oscuridad, sino que salgas a la luz. Por eso es de que Jesús nos recuerda en cada momento, nosotros somos la luz del mundo y la sal para esta nación. Sí, y es precisamente pensando en testimonios de personas que han visto esta luz, ¿no? Recuerdo, hace poco entrevisté a una pareja que me decía, vea, nos habíamos juntado, empezamos nuestra familia, emigramos acá, empezamos a ir a misa, dice, y de pronto el padre en la homilía dice, ¿por qué no reciben la Eucaristía? No se han casado, tienen la posibilidad de casarse, ¿por qué no se han casado, no? O sea, eso, ¿no? Dios desea que estén en estado de gracia para poder unirse a ustedes, Dios desea. Entonces ellos se voltearon a ver y dijeron, ¿y por qué no nos hemos casado? O sea, no, nada se los impedía, Claro. nada, y es decir, muchas veces algo tan simple, ¿no? Es Sí. decir, a veces las situaciones no son tan difíciles como parecen, unas sí son complicadas. Exacto. Y en esos casos les pedimos, hablen con su párroco, ¿verdad? Vayan, consulten su situación e intenten para encontrar una solución, Claro. ¿verdad? Pero siempre hay que buscarla, ¿no? Siempre hay que intentar de nuevo porque la Eucaristía es el centro de nuestra fe, es lo más valioso que tenemos, decía San Agustín, y recuerdo esta hermosa analogía que decía, cuando nosotros comemos un alimento como una manzana,
convertimos la manzana en nosotros mismos. La digerimos y se convierte en mi cuerpo, ¿verdad? Correcto. Y más aún todavía, ¿no? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, quiere ser parte de nuestra vida. Es parte de esa justificación que Él nos quiere dar. Sí. Y decía San Agustín, cuando recibimos al Señor y cuando lo recibimos bien, nosotros nos convertimos en Él. Correcto. Decía, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo hermoso de nuestra fe. Y precisamente este pasaje habla de ello, ¿no? Jesús mismo, quien reitera una y otra vez, a pesar de que dudan de Él, a pesar de que muchos lo dejan, Sí. dice, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Sí, esta dormición que tenemos todos y cada uno de nosotros a veces en nuestras propias vidas se está haciendo más inminente en nuestra sociedad. ¿Sí? Tan solo simplemente incluso a aquellos hermanos que no son católicos, pero que verdaderamente creen en Cristo, empieza a haber esta dormición donde aceptamos todo como verdad. ¿Sí? Cuando sabemos que la verdad es una sola persona y esa persona es Jesucristo y te está hablando el corazón. Así es, Padre. Sí. Y nuestro arzobispo lo que recomienda, viendo precisamente esta crisis de fe que estamos viviendo, dice, oren con la Escritura, encuentren a Cristo en la Biblia. Y dice, y sobre todo oren con este pasaje de Juan 6. Dos Claro. pasajes, Juan 6 y Lucas 24, que es el camino de los discípulos que iban camino a Maús. Entonces dice, oren con estos pasajes porque son centrales para nuestra fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no entramos un poco en estos pasajes, Padre? Claro. De Juan 6. El pasaje de Juan 6, como ya hemos mencionado, contiene palabras muy fuertes, muy fuertes de Jesús. Como decíamos, hasta el punto que muchos de sus discípulos dejan de seguirlo. No podemos aceptar esto, dice. Y en realidad resalta con otras imágenes que Cristo utiliza. Y Cristo se refiere a sí mismo como la puerta, se refiere como la luz del mundo, se refiere como agua, usa muchas imágenes. Imágenes, analogías que verdaderamente ayudan a profundizar en quién es Él. Pero interesante, Vladimir, porque aquí no está utilizando una analogía. Aquí directamente Jesús se va y dice que esto es verdad, ¿sí? ¿Le parece si leemos un pequeño pasaje sí. del Evangelio del capítulo 6? Claro que sí. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. En verdad les digo, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¡Qué fuerte! Fuerte, verdaderamente. Entonces, precisamente lo interesante de este pasaje es que en otras ocasiones los discípulos no entienden lo que Jesús quiere decir, ¿no? Porque Jesús dice palabras y pues nosotros muchas veces también como los discípulos pensamos que está diciendo otra cosa o lo que sea. Entonces, correcto. Pero en otras ocasiones lo que había hecho Jesús es que él había clarificado lo que quería, si estaba hablando en símbolo o no. Tengo un ejemplo aquí, ¿le parece si lo leo? Vamos a escucharlo. En Juan 4, versículos 30 al 34. Dice, salieron de la ciudad los discípulos e iban donde él. Entre tanto los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Le dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Claro, seguramente fue doña Chanita que le trajo a los discípulos ahí pensando. Entonces, sí, decían, ¿de quién nos ha contado? No nos ha contado quién le trae de comer a Jesús. Así es. Ellos lo estaban tomando literal. Literalmente. ¿Y qué dice Jesús? Estoy hablando de la voluntad del Padre, ¿no? Claro. Mi comida es la voluntad. Ahí explica, por ejemplo, que está hablando de manera simbólica sobre la comida, que es hacer la voluntad del Padre. Ahora,
Aquí es muy diferente porque hace Sí. completamente lo opuesto, ¿no? Lo opuesto, completamente. En este pasaje que tú acabas de leer, Vladimir, Jesús ve a sus discípulos y como ve que no pueden entenderlo, lo clarifica. Pero aquí, en este otro pasaje, lo que hace Jesús es exactamente como lo dijimos, es lo opuesto. Verdaderamente dice, en verdad te digo, si tú no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes vida en mí. ¿Sí? Algo que es importante y me gusta mucho, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Vladimir, pero también nos dice la palabra de Dios, pero hay algunos de ustedes que no creen. Qué fuerte, Sí. verdaderamente. Porque es aquí donde podemos encontrar, donde Jesús mismo vuelve a reiterar, no solamente una o dos veces. Por eso, queridos hijos, ustedes que están viendo el día de hoy este momento, les invito a que si tienen una Biblia en sus hogares, Vladimir, que la abran, que le quiten ese polvito que tiene, ¿verdad? La sacudan bien y que la abran en este capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y que lean todo ese capítulo, porque no van a ver una ni dos, sino 3 veces que Jesús vuelve a reiterar exactamente esto que dice. Si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes vida en mí. Sí. Y me gustaría resaltar precisamente una de esas veces en que reitera que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Es después de que los discípulos, algunos de sus discípulos, seguidores, dicen, ¿acaso nos va a dar de comer su sangre y beber? O sea, lo están tomando de manera literal. Claro. Ahí era la oportunidad de Jesús de hacer lo que hizo en Juan 4, Correcto. que era decir, hoy estoy hablando no, de manera simbólica. Y entonces, de manera simbólica. Y entonces, lo que hace es que cambia la palabra de comer. Y esto lo explica el arzobispo en su nota. En vez de decir comer, está usando el término genérico para comer, ¿no? Comer mi carne es lo que usa al principio y después, cuando dudan de él, usa otra palabra en hebreo. Correcto. Trogo. Oh, sí. Que no significa solo comer, significa masticar. El Así que es. mastique, o sea, lo hace incluso más gráfico, ¿no? Literalmente. O sea, lo hace, el que mastique mi carne. Exactamente. Coma. Es lo que decía, si anteriormente había duda de que Jesús estaba hablando con simbología, el día de hoy podemos ver esta pequeña palabrita, ¿sí? Trago, donde verdaderamente dice, tienes que masticar mi carne, ¿sí? Tienes que beber mi carne. Sí. Y es ahí donde dices, pues ya no hay más. Sí. Y es precisamente eso, este es quizá el argumento, o sea, uno después de leer esta Biblia, este pasaje bíblico, como bien dice el arzobispo, dice, ¿cómo se puede llegar a una comprensión distinta a la católica, ¿no? O sea, porque en realidad Jesús sí se refiere a sí mismo como la puerta, como la luz del mundo, pero nunca dice, tienen que comer la puerta, o nunca reitera que tenemos que hacer algo con la puerta, o nunca reitera que tenemos que hacer algo con la luz físico, ¿no? Y como lo hace aquí una y otra vez. Correcto. En este pasaje. Y es interesante porque incluso también nuestro mismo arzobispo le inspiran las palabras de este hermano protestante, ¿no? Chan, sí. Donde en los últimos años Chan ha profundizado un poquito más en este pasaje e incluso nos recuerda, ¿no? Cuando yo vi a este hermano, ¿sí? Me recordó unas palabras que también incluso todos nos podemos retroalimentar. Y hay unas palabras que Chan nos dice, San Pablo nos dice que si aquel que se acerca a tomar el cuerpo de nuestro Señor, ¿sí? Aquel que antes sin examinar su conciencia recibe el cuerpo de Dios, está recibiendo su propia condenación. Sí. Y dices, wow, espérate, entonces... San Pablo. Sí, San Pablo era un verdadero hombre de Dios. Y es a lo que lo que nuestro querido arzobispo nos dice, ¿no? Me gustaría que incluso cada uno de aquellos que vienen a la Santa Eucaristía, a misa, porque es ahí donde se encuentran con el mismo Señor, me gustaría que tuviéramos
esa sencillez, esa humildad de poder aceptar las palabras de Dios. Y es aquí una frase que me encantó, especialmente de la nota pastoral. Deja que Jesús sea tu maestro. Solamente eso. Si podemos resumir todo esto en unas palabritas, serían esas, ¿no? Dejemos que Jesús sea nuestro maestro, que lo aceptemos completamente, que entendamos y que escuchemos su palabra. Así es. Así es. Y hablando precisamente de la palabra unida a la Eucaristía, el otro pasaje que el arzobispo recomienda es el del Camino de Maús, que viene siendo Lucas 23, si no me equivoco. Correcto. 24. Lucas 24. 24. Dice, si quieres lo puedo leer. Adelante. A ver, vamos a escucharlo. En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que le dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Esto es en Lucas 24. Y es que esto lo tengo yo muy específico también en mi corazón, porque cuando yo leí Juan 6, en ese momento, en mi conversión, algo verdaderamente empezaba a arder dentro de mí, Vladimir, donde ya no podía regresar atrás. O creo lo que Dios me está diciendo o lo puedo rechazar. Pero créeme que Dios tuvo misericordia de este pecador, porque mi corazón empezó a arder de la misma manera. Empezó a tener este ardor interno, este deseo de querer conocer más todavía. Y claro, cuando recibes a Jesús en tu corazón, no hay nada más que empezar a proclamarlo. Internamente llega esta alegría de decir: hey, creo que descubrí un tesoro. Hoy quiero entregarlo a todos los que estaban a mi alrededor. Mi mamá fue una de las primeras que se sorprendió también al escuchar esta parte, ¿no? Y mi abuela, pues, era la que siempre estaba orando por mí, decir, sí, no, que se quede en esta fe, porque que la sea fe... Padrecito. Bueno, no padrecito, sino que nos quedáramos en la fe, porque en ese entonces verdaderamente estaba en esas aguas, ¿no? Sí. En esas aguas turbulentas. Hace 2 domingos, lo había comentado, escuchamos las palabras de Jesús, ¿no? Cómo va caminando sobre las aguas. Muestra su señorío incluso en la tempestad. Y a veces, y seguramente lo han sentido ustedes también, cuando estamos caminando o cuando estamos en esas aguas tempestuosas, nos dan miedo. Y al igual que los discípulos, nos aferramos a nuestra barca, a esos 5 centímetros de madera solamente, ¿no? Sí. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace siempre? Jesús nos invita a salir de la barca, si así lo deseas, a tener esa paz y esa certeza de que Jesús es el Señor de señores, no solamente de la parte espiritual, pero incluso de la parte material, de aquello que podemos sentir, ¿sí? Por eso es de que cuando escuchamos esta parte, cuando los discípulos van caminando por este camino de Maús, van tristes, están en esta desolación, en esta tormenta espiritual, porque aquel que pensaban que era el Mesías, según ellos, ¿sí?, había muerto y ya se había acabado todo. Jesús mira nuestra pequeñez, al igual como estos discípulos de Maús, mira también a estos discípulos que estaban en la barca y también nos mira a ti, a mí y a ti, querido hijo, querida hija que nos estás viendo. Dios quiere entrar en esta profundidad y te quiere decir, no tengas miedo. Si vemos a Jesús a los ojos, no importa lo que esté pasando alrededor. Y es que, querido Vladimir, cuando vamos a la Santa Eucaristía, ¿qué es lo que se hace? Se agarra, se bendice el pan, ¿sí? Somos partícipes verdaderamente de esa única Eucaristía que Jesús hizo. Y que en la misma Eucaristía Jesús trae también este misterio de la cruz. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? Lo levanta para que todo aquel que lo mire tenga vida eterna, pueda recibirlo, ¿sí? Es poner nuestra mirada en Jesús. Pero a veces, al igual como Pedro, tenemos miedo. Y ese miedo nos hace caer, nos empieza a hundirnos. Y eso es lo que yo puedo decir, Vladimir. Verdaderamente puedo ver esto en cada una de las parroquias a veces, ¿sí?
ya sean hispanos o no hispanos, ¿sí? Hay personas que nos empezamos a caer, nos empezamos a hundir en nuestras tristezas, en los problemas de la vida, en todo aquello que verdaderamente nos disturba, en la ansiedad, que ahorita está al 100, ¿sí? Y lo que podemos decir es, Jesús nos quiere invitar a esa paz, que caminando sobre las aguas, Jesús verdaderamente nos dice, yo soy el Señor, yo tengo palabras de vida eterna. ¿Sí? Si crees en mí, ya lo hicimos. Sí, sí, así es. Y precisamente esas palabras, ¿verdad? O sea, tan fuertes de Jesús, que en este pasaje, por ejemplo, nos describen la misma misa. Correcto. ¿Verdad? Como usted decía, o sea, porque al principio, ¿qué hace Jesús? Les explica las escrituras, dice, le explica todo lo que decían sobre él las escrituras. Sí. O sea, el Antiguo Testamento le da un estudio de Biblia. Oh, ¿no? sí, De perfectísimo. cómo el Antiguo Testamento prepara la venida del Mesías y cómo él es el Mesías y cómo iba a morir y a padecer y a resucitar el tercer día. Todo se los explica, ¿no? Es Claro. el mejor estudio de Biblia, yo creo. Que Ciertamente. Pero es interesante, cuando los discípulos de Jesús aceptan a Jesús mismo, los discípulos que caminaban hacia Emaús, ¿sí? Nuestro arzobispo nos recuerda, Samuel Acuila nos recuerda, cuando los discípulos reconocen la presencia de Jesús en la Eucaristía y el ardor en sus propios corazones mientras Jesús estaba con ellos, regresan a Jerusalén, se convierten estos discípulos en misioneros y anuncian al mundo quién es Jesús. Y esto es algo que es importante, Vladimir, porque créeme que a pesar de que 2/3 partes de estas personas que vienen a la Santa Eucaristía y que no creen en Cristo, hay una tercera parte, ¿sí? Así como ese pequeño granito que se entierra, ¿sí? Y que da frutos. A veces Dios solamente necesita un corazón que se convierta para poder hacer las grandes maravillas, ¿sí? No porque Dios necesite de nosotros, sino porque Dios mismo nos quiere que seamos parte de este gran proyecto, ¿sí? Yo siempre lo he podido encontrar y seguramente, Vladimir, puedes entender, podrías verdaderamente razonar y decir, no, tiene razón, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un solo corazón convertido? Y lo hemos visto en la historia del mundo. En la parte de aquí atrás tenemos a nuestro querido Juan Pablo II. Así es. Un corazón que verdaderamente se entregó a Dios, ¿sí? Tenemos a Santa Teresa de Calcuta. Imagínate que tuviéramos, ese nada más fue un solo corazón. Imagínate que tuviéramos 12 corazones con la misma intensidad alrededor del mundo. ¿Cuánto no cambiaría? Y es que la palabra de Dios, como lo dice el mismo Jesús, tiene palabras de vida eterna, tiene fuerza. Y eso es lo que Dios quiere entregarnos, ¿sí? Somos creados a imagen y semejanza suya. Y es lo que nuestro querido arzobispo nos está recordando. Que al igual como los discípulos, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Maestro, Él podrá hacer maravillas en nuestra vida. Esos problemas, esas tempestades, empezarán a sucumbir, porque Jesús entrará a nuestra barca, así como lo hizo con los discípulos de Jesús en Emaús. Así es, Padre. Y ese mensaje, ¿verdad? Que en realidad el encuentro con Cristo en la Eucaristía nos transforma la vida, nos convierte en mensajeros, en misioneros, ¿no? O sea, es lo que impulsa en nosotros, ¿no? O sea, en nuestro cambio de vida, la manera en que, y el poder que Él tiene para transformarla, en realidad es algo que o sea, uno no puede ser el mismo después de ello, ¿no? Correcto. No puede ser el mismo. Entonces, por eso este pasaje es tan importante, porque muestra el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Claro, ¿no? Jesús aún desea rescatarnos. Aquí lo dice, y curarnos hoy en día todavía, ¿no? Hoy en día. Jesús desea rescatarnos y curarnos hoy en día, especialmente por medio de la Eucaristía. Así es. Jesús es el doctor de doctores. Y es un encuentro con Cristo en la Eucaristía, porque así lo dice el pasaje, ¿no? O sea, no nos lo inventamos nosotros aquí. Claro. O sea, ¿por qué? Porque al final Jesús se muestra a ellos, les explica las Escrituras, lo que en la misa se refleja con la liturgia de la palabra, ¿verdad? Sí.
que leemos los pasajes bíblicos. Y luego la segunda parte de la misa, que es la liturgia de la Eucaristía, también se ve en este pasaje, ¿no? Que Cristo los acompaña, se queda con ellos y luego toma el pan, lo bendice y dice, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Sí. O sea, hace la consagración, lo que viene siendo la liturgia de la Eucaristía. ¿Y qué pasa? Que los discípulos lo reconocen al partir el pan, Claro. lo reconocen en la Eucaristía. Claro, exactamente. Y es lo que Dios nos está invitando, queridos hijos. Vamos a la Sagrada Eucaristía, a encontrarnos con Jesús. Jesús no es un símbolo, Jesús es una persona y se encuentra verdaderamente en este pequeño pedazo de pan que se consagra por amor y con amor y entrega todo en la cruz. ¿Sí? Es algo que es importantísimo. Jesús ya lo ha entregado todo por nosotros. La pregunta es también si nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo por aquel que lo dio en todo en la cruz. Así es, Padre. Y bueno, eso, por último, unos puntos de acción que quizá todos podemos hacer para llevar esto a la práctica, ¿verdad? Oh, sí, para claro. que esto pueda cambiar Verdaderamente. nuestra vida. Algo que se me hizo muy interesante y que se me hizo muy hermoso, Vladimir, es de que nuestro querido arzobispo Aquila, nuestro padre espiritual, nos entregó lo que es no solamente esta nota pastoral, pero también nos ha entregado lo que es una forma de cómo poder profundizar en este pasaje eucarístico, ¿sí? Juan capítulo 6. Y es un pasaje que se divide en 3 partes, ¿sí? Y es completamente gratuito. Sí, aquí lo pueden descargar, o sea, van a encontrar el enlace en la descripción, en pantalla, sobre cómo obtener este librito. Es un paquete que tiene meditaciones para cada día, meditaciones cortitas, preguntas que nos ayudan a profundizar sobre qué significa el pasaje y también sobre cómo poder ponerlo en práctica. Claro, en nuestra vida. Algo que se me hizo muy interesante es de que, como lo dijimos, está dividido en 3 partes. La primera parte, Vladimir, nos explica verdaderamente cómo Jesús parte la Eucaristía, ¿no? Cómo Jesús está entre nosotros y explica brevemente la Pascua y su gran importancia que tiene en nuestras vidas. Es la historia del pueblo de Dios. Y recuerda, Vladimir, tú y yo somos parte de ese pueblo. Tú que estás viendo ahorita, eres parte también de este pueblo que nos llama a la transformación. La segunda parte, y eso es algo que me gustó muchísimo, es de que no solamente tiene las reflexiones, también tiene lo que son preguntas, Vladimir, ¿sí? Para poder dejar profundizar más en nuestras vidas. Hay unas preguntas que son de nosotros para Jesús, pero también hay unas preguntas que seguramente Jesús nos quiere hacer, que nos quiere preguntar. Y cada uno de estas 6 secciones tiene estas preguntas que te ayudan a reflexionar, ¿no? Te ayudan a profundizar, ¿sí? Este material verdaderamente es algo que es único y que verdaderamente si ustedes lo hacen, van a quedar llenos del Espíritu. Porque cuando Dios habla, no hay montaña que no se mueva. Así es. Y por último, la última parte es precisamente cómo se puede, sugerencias sobre cómo se puede adaptar este recurso para diferentes grupos o circunstancias, grupos, iniciativas pastorales, si se puede hacer uno solo, ¿no? Individualmente, rezar, se puede hacer en grupos, se puede hacer en familia, y la última parte precisamente incluye sugerencias sobre cómo llevarlo a cabo. Claro, ciertamente. Muchos piensan que el padrecito o el sacerdote es el que tiene que hacer todas y cada una de estas cosas, ¿no? Pero es aquí donde invito verdaderamente a todos los discípulos de Jesús. Si tú sigues a Jesús, Vladimir, tú sigues a Jesús. Claro que sí. Tú eres un discípulo de Dios porque estás dejando que Jesús sea tu maestro. Tú, Vladimir, puedes agarrar este pequeño paquete y te lo podrías llevar a tu casa, a hacerlo con tu propia familia. Créeme que las preguntas son tan simples, pero tan profundas, que verdaderamente ayudaría mucho a la profundización de este pasaje. Para mí, queridos hijos, yo puedo ser muy honesto. Este pasaje de Juan capítulo 6 fue verdaderamente algo que me cambió a mí. Ya no pude ir atrás, ya no pude cambiar las formas. No era
fulanito o fulanita de tal que me decían que Jesús estaba ahí, sino era el mismo Jesús que me dice, yo estoy aquí, Vladimir, yo estoy aquí, yo me quiero entregar por ti. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Así es. Pues muchísimas gracias, Padre Damián, por acompañarnos, por dedicar este tiempo a hablar sobre este pasaje y estas palabras para las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Y recuerda muy bien, seguramente, Vladimir, los vas a colocar lo que es el link, ¿verdad? Claro que sí. Tú tienes Palabras de Vida Eterna, es una nota pastoral de nuestro querido arzobispo Aquila. Lo puedes encontrar en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en iTunes, en YouTube, si lo quieres. Narradas, sí. Narradas incluso por este pecador que está aquí presente, ¿sí? Les invitamos a que verdaderamente vayan y lo encuentren. Tú tienes Palabras de Vida Eterna, lo van a encontrar seguramente por aquí, o seguramente en las descripciones, el link, solamente denle un clic, pueden entrar, compartan con sus amigos, si quieren verdaderamente tener una conversión, ese es un buen punto para dejar que Dios crezca en nuestras vidas. Así es. Muchísimas gracias, Padre Damián, que Dios lo bendiga y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.